Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Daniel 6, versículos 4 y 5, unidos en voz alta. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Conocemos la historia de Daniel. Daniel, siendo un adolescente, fue llevado como esclavo. El rey Nabucodonosor sitió Jerusalén, la tomó, la destruyó, mató infinidad de gente, pero se guardó para llevarse como esclavos o siervos a muchos de los príncipes de Judá, muchos de los príncipes de Israel, jóvenes de familias de renombre entre Israel. Y de repente este joven es sacado de su entorno, es sacado de su núcleo familiar, religioso, de estudio, es sacado de todo su contexto para ser llevado a una nación extraña, con una religión extraña, con gente extraña, con costumbres extrañas, completamente desamparado, sin ninguno de los privilegios que él, como miembro de las familias prominentes de Israel, tenía. Es llevado a Babilonia y allá es tratado principalmente como siervo, pero había algo en él, y era la presencia de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque él hizo un pacto, un trato. Él fue fiel al compromiso que tenía con Dios. A veces los jóvenes encuentran dificultad. La juventud es un periodo bonito, ciertamente. La adolescencia y la juventud son un periodo bonito. ¿Quién nos recuerda? Bueno, a mi edad ya recordamos todo lo de la primaria y la secundaria, y nos hallamos con los amigos y oye, qué gusto verte. ¿Cuántos? Ya no es ni cuántos hijos, ya es cuántos nietos tienes. Imagínate qué viejos estamos ya, que así nos hablamos con los amigos de la primaria y de la secundaria, ¿verdad? Ya cuántos nietos llevas, porque Tere estudió conmigo en la primaria, apenas me encontré con uno de la secundaria. ¿Y cuántos nietos tienes y cuántas nietas? Imagínense nada más, ya estamos viejitos. La edad ciertamente de la adolescencia es una edad bonita, agradable, lo recordamos, ¿verdad? Alguien me decía los mejores años de mi vida, que bueno, no sé si sea para tanto, pero son agradables, son bonitos. Pero te imaginas de repente, tú que estás en tu familia, con tus amigos, en tu iglesia, eres sacada de tu entorno, eres sacado de tu entorno y eres llevado a una nación extraña, con una lengua extraña, con una religión extraña, totalmente contraria, porque Daniel llevaba el conocimiento del Dios vivo. ¿Qué hacer ante esas circunstancias? Lo que hacen muchos, se adaptan a ellas, se adaptan a las circunstancias del lugar a donde llegan. Llegan a trabajar, un joven cristiano llega a trabajar a un empleo nuevo, y ahí de puras de pantalones, y al rato la hermana entra de puros pantalones, porque es más fácil adaptarse a ese contexto. Es más fácil adaptarse a hablar igual que como hablan aquellos. Es tan fácil enrolarse en el ambiente que los otros llevan que permanecer fiel. Y Daniel con estos tres varones llegan en ese entorno, y buscamos en el capítulo 1 de Daniel, que dice
el verso 8, Daniel propuso, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? Daniel propuso en su corazón. ¿De dónde sale todo? Del corazón, no de las circunstancias que te rodean. Yo no quería, pero pues me presionaron. Yo no quería, pero mi trabajo. Yo no quería, pero me iban a aumentar el sueldo. Yo no quería, pero es que solo así lo agradaba. Yo no quería, pero me iba a ir mejor si lo hacía. No es cierto. Las circunstancias no te dominan. Las circunstancias no te controlan. Las circunstancias no tienen dominio sobre tu vida. Es tu corazón. De aquí sale todo. Si Daniel hubiera propuesto en su corazón, ni modo. Como muchos preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando Nabucodonosor destruyó mi ciudad? ¿Dónde estaba Dios cuando mis padres fueron muertos, asesinados? ¿Dónde estaba Dios cuando mi casa fue quemada? ¿Sí o no? Muchos así preguntan. Le echan a Dios la culpa de sus males. ¿Dónde estaba Dios cuando me cayó esta enfermedad? ¿Dónde estaba Dios cuando me cayó este problema? Daniel podía haber dicho, ¿dónde estaba Dios cuando yo fui arrancado de mi casa y traído esclavo? ¿Dónde estaba? Y en una especie de castigo o de venganza hacia Dios decir, ahora voy a hacer lo que no debo hacer. Él me mandó aquí, por Él estoy aquí, soy víctima de las circunstancias, ni modo, me enrolo. Pero Daniel, dice el verso 8, Daniel propuso, ¿dónde, hermanos? ¿De dónde sale todo? ¿De dónde sale lo que tú anhelas? ¿De dónde sale lo que tú quieres? ¿De dónde sale lo que tú deseas? ¿De dónde sale la manera en la que vas a vivir? No del corazón, el miembro, ¿verdad? Porque ese no es más que un músculo que está así las 24 horas del día. Se entiende el órgano, el corazón, como el que dirige y rige nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro carácter. Daniel propuso en su corazón. ¿Y qué fue lo que propuso? No contaminarse. No contaminarse. Y en esa condición de que él propone no contaminarse, seguimos leyendo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y qué dice el verso 9? ¿Y puso qué? ¿Puso qué? Puso Dios gracia, aleluya. Puso Dios gracia cuando el joven y la señorita cristiano proponen en su corazón no contaminarse con el mundo. Dios les da, díganmelo todos, Dios les da gracia, ese don de Dios para enfrentarlo todo. Dios le dio gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? Porque había temor de Dios en el corazón de Daniel. Él no se contaminó con nada. No cayó en ese dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No lo hizo. Y era un joven, era un adolescente. Todo comentarista bíblico está de acuerdo, la mayoría, por no decir todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo que Daniel era un niño, un adolescente, cuando fue sacado de su ciudad. Y te imaginas un niño de 10, 12, 15 años, vamos a decir, tomando una decisión tan importante. ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Propuso en su corazón no contaminarse. Y de aquí parte toda la historia de Daniel. De aquí parte cómo, enfrentando infinidad de situaciones totalmente adversas, estas dos frases son vitales en la vida de Daniel. Primero, propuso no contaminarse. Eso es su decisión, es su forma de vida, es su forma de creer. Eso es vital para él. Y la segunda parte, Dios puso gracia en él. ¿Por qué? Porque el otro no se contaminaba. Y esos dos principios regulan toda la vida de Daniel. Enfrentara lo que enfrentara, él no iba a renegar o a negar a su Dios jamás. No iba a faltar en contra de sus principios jamás, porque él había propuesto
había propuesto no contaminarse. Y si por causa de esa propuesta de su corazón él tenía que sufrir, Dios le daba gracia. Dios le daba gracia. Jóvenes y señoritas que están aquí, propongan en su corazón, a su temprana edad, y todos debe de ser nuestro compromiso, no contaminarnos con nada de lo que ofende a Dios. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Señor, ¿por qué me pasa esto? Y en parte puede ser porque no estamos totalmente libres de la corrupción o contaminación que el mundo nos da. A veces nos vienen las calamidades como consecuencia, pero no siempre, aclaramos, ¿verdad? No siempre, pero a veces sí. A veces somos de un doble criterio. Me enfermo yo y ¿qué digo? El diablo, hermanos, me está atacando. Y se enferma otro, Dios lo está castigando. Dios lo está castigando, pero se enferma alguien de mi familia, el enemigo nos está atacando. No juzguemos esas cosas. Solo Dios sabe, solo Dios y al que le llega la calamidad. Nosotros tenemos que orar por ellos y que Dios trate con ellos, si es prueba, si es llamada de atención, pero no podemos juzgar, no podemos generalizar, no podemos decir todo el que se enferma es por pecado. Menos mi familia, ¿verdad? Cuando alguien de mi familia se enferma es prueba del diablo, pero de aquí para allá todos los que se enfermen es porque andan mal. ¿Podemos decir eso, hermanos? No, aunque hay gente que a veces le falta razón y lo dice con simpleza. No es así. No es así. Daniel tuvo que enfrentar infinidad de cosas y era un hombre, era un niño temeroso de Dios. Yo no puedo decir, es que Daniel en lo oculto de su corazón tenía algo contra Dios. Había, como dicen ahora los modernos, esos evangelistas falsos, había que buscar maldiciones generacionales. Peor aún, simplezas y tonterías dicen mucha gente. No podemos pensar que Daniel enfrentaba esto cuando la Biblia da razón de que él había propuesto no contaminarse. ¿Por qué? Porque el temor de Dios estaba con él. Y cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, hermanos, ese es el resultado. Vivir en santidad, vivir en limpieza, no enrolarnos a las circunstancias, no adaptarnos a la forma del mundo. Daniel enfrenta situación tras situación. Les decía yo, parte su historia de Daniel, inicia su historia en estos dos principios. Primero, él propone no contaminarse. Segundo, Dios le da gracia. Y de ser un esclavo, de ser un siervo, de ser un secuestrado, uno llevado como criado a una nación extraña, al estar Dios con él, al estar dándole Dios de su gracia, él fue subiendo. Muere Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un hijo que se llamaba Nabónido, pero Nabónido estaba un poquito mal de sus facultades mentales, estaba loquito, nunca ejerció el trono, aunque se le considerara rey, pero nunca. Entonces su hijo de Nabónido y nieto de Nabucodonosor, se llamaba Belsasar. El capítulo 5 nos da razón de Belsasar. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabónido, que estaba loquito, y Belsasar sube al trono. Y cuando aquel hombre estaba celebrando su fiesta, en su simpleza ordena que traigan los vasos santos de Jerusalén y se pone a emborrachar él con sus concubinas y sus príncipes, profanando los vasos santos. Y entonces viene por ahí la abuelita, la esposa de Nabucodonosor, y le dice: en el reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos.
Capítulo 5 así nos dice, ¿verdad? Cuando aquel hombre leyó la escritura, en el capítulo 5, el versículo 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de quién, de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. ¿Qué vemos ahora aquí? Dos cosas. El versículo 1 del capítulo 5 nos dice que el rey Belsasar hizo con 1000 de sus príncipes un banquete. Ahí estaba Daniel. ¿Ahí estaba Daniel? No. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba? Porque él desde niño propuso en su corazón no contaminarse. Yo voy a las fiestas que me invitan, pero no tomo. Voy a los antros, pero no bailo ni tomo. Yo he conocido infinidad de jóvenes cristianos que van a los antros. O a las micheladas, hoy que están tan de moda, que no es más que una cantina disfrazada. Es que voy con mis amigos nada más a platicar, pero yo no tomo, yo me tomo una coca. Daniel no estaba en ese lugar. Y debía de estar porque él era de los de arriba. Él era de los hombres prominentes. No estaba. No estaba. ¿Por qué no estaba? Porque como creyente temeroso de Dios, no tenía nada que hacer allí. Yo les he referido a una historia que leí de un miembro de la realeza inglesa que en el siglo XVII, XVIII se convirtió al evangelio y él era pues soltero, guapo, pues era un buen partido, ¿no? Para las mujeres, si eran varón o conde, no sé ni qué era. Hubo una fiesta en el Palacio de Inglaterra y todos, y más las damas estaban intrigadas. Oye, que ya no viene, que ya se volvió, que ya es de los protestantes, que ya es cristiano, más bien la palabra protestante en aquel tiempo. Es cierto, no ha llegado, ¿no? Pues, y en eso que lo ven entrar y las muchachas, bueno, ya de 20, 25, 30 años, como antes se casaban más grandes, que le corren, que lo abrazan, que lo miman. Qué gusto verte aquí, oímos que te habías hecho protestante y nos da gusto verte aquí, creímos que no ibas a venir con eso de que se dice que tú ya eres protestante. Y él extrañado les dice, sí, soy protestante. Y si el hecho de que ustedes me vean aquí les dice que yo no soy protestante, ya mejor me voy, porque sí soy. Y así como entró, así se salió. Porque hay lugares donde un cristiano no debe estar. Hay lugares. Y Daniel lo entendía. Yo voy, no, y dicen los jóvenes, yo voy con mis cuates nomás, las señoritas, yo voy con mis amigas. Ellas sí se echan su michelada, se echan su cerveza, yo no tomo. ¿Qué no han leído que Jesús dijo en Mateo 24? Ay de aquel siervo que anda y come con los borrachos. Él no come, él no toma, pero anda con ellos. Que no está haciendo lo que le dejó, no toma, pero anda con ellos. Vendrá su Señor en día que este criado negligente, vendrá su patrón en el día que él no espera y pondrá su parte afuera. Pero así dice la Escritura, anda con los borrachos, no toma, pero anda ahí. ¿Qué hace allí? Daniel no estaba allí porque su convicción de niño fue su convicción de joven, fue su convicción de varón. Y la reina da testimonio en el versículo 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora en él el Espíritu de los dioses santos. Y en él se halló luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? En él está la sabiduría de Dios.
se ve la sabiduría de los dioses. Una persona, un cristiano temeroso de Dios, reflejará a Cristo en su forma de vivir. En la mañana oíamos una hermosa ilustración del hermano Rubén, de aquel misionero, de aquella tribu en el África. Llegó lo voy a decir porque la inmensa mayoría no vienen, flojos, por flojera o no sé por qué, pero no vienen. La inmensa mayoría no viene. Entonces dice el hermano Rubén que en una aldea llegó un misionero. Imagínense cómo vivió, qué testimonio dio ese misionero. A su muerte cerraron su choza, guardaron sus cosas, y al paso de los años volvió a llegar otro misionero. Así va, ¿verdad, Rubén? Me la corrige si no, porque está bonita. Y cuando llegó el otro misionero empezó a hablarles. Los nativos le decían: aquí ya vivió Cristo. ¿Cómo? Sí, aquí vivió. Ahí tenemos su choza, ahí tenemos su ropa, ahí tenemos sus cosas, porque Él ya vivió aquí. ¿Y por qué decían ellos eso, hermanos? Porque ellos, al ver la vida del misionero, ¿a quién estaban viendo? A Cristo. Porque aquel misionero no solo había hablado, sino había vivido como Cristo. Y los nativos decían: aquí estuvo con nosotros Cristo. En Él está, en Daniel está la sabiduría de los dioses. Y claro, porque Dios estaba con él, porque Dios, desde que él propuso en su corazón no contaminarse, Dios le dio gracia. Y llegamos al capítulo 6, donde siendo ya él uno de los grandes, ahora estamos viendo la historia con otro rey. ¿Con quién empezamos, hermanos? ¿Con qué rey empezamos? Luego Belsasar. Ahora Belsasar en esa misma noche murió, cuando profanó los vasos, los utensilios santos del templo de Jerusalén. Esa misma noche murió. El verso 31 del capítulo 5 dice: Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora ya vamos con el tercero y Daniel sigue allí. ¿El primero quién fue? Nabucodonosor. El segundo y el tercero, ya sigue el tercer rey, pero Daniel sigue siendo el mismo Daniel. Daniel sigue siendo el mismo Daniel que en su niñez, adolescencia, propuso no contaminarse. Y si Daniel era el mismo Daniel que propuso no contaminarse, su Dios seguía siendo el mismo Dios que estaba con él y no lo desamparaba ni lo dejaba, a pesar que había enfrentado diversas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con él. Dios estuvo con él, Dios le dio gracia, el niño fue arrancado y ahí estaba Dios con él. Y Daniel lo supo, propuso no contaminarse. Aquí dice en el versículo 3 del capítulo 6, llegamos a un punto en el cual vemos a Daniel. ¿En qué posición, hermanos? ¿En qué posición? Lean por favor el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora vemos a Daniel como ese niño que es llevado esclavo, y vemos a Daniel como ese niño que es secuestrado, raptado de su casa y llevado como siervo. Ahora, ¿dónde lo vemos, hermanos? Superior. Ahora superior. Había tres, pero Daniel, dice aquí, era superior, tanto que el rey había pensado en ponerlo sobre todo el reino. ¿Y por qué Daniel tenía todas estas características? Aquí lo dice: porque había en él ¿qué cosa, hermanos? Un espíritu superior. Dios estaba con él. ¿Todo parte de qué principio? No contaminarse.
No contaminarse. Aquí vemos jóvenes que están estudiando, terminando una carrera, sueñan con éxito en su profesión. El secreto, ¿cuál es? No contaminarse. Y vayas donde vayas, estés donde estés, Dios te dará gracia. Gracia. De repente vemos a ese niño que seguía siendo fiel a Dios, que seguía siendo temeroso de Dios. Entonces, ahora sí, dicen los sátrapas, no podemos hallar ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. No podemos, el versículo 4, no podemos hallar ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Si le pedían cuentas, las daba. Si le pedían informes, los tenía. Todo lo que él hacía, lo hacía con fidelidad y conforme a las leyes del reino. Todo. Era un hombre íntegro en su trabajo. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. Qué triste es cuando corren a un cristiano de su trabajo por flojo, o peor aún, por ladrón. Peor aún, cuando le tienen que decir sus patrones, ¿sabes qué? Pues no te demandamos nomás porque nos das lástima, pero ya no queremos que trabajes aquí. Decía aquel: hermano, yo cuando mi patrón se descuida, me voy así a lo oscurito, al fondo de la bodeguita, y ahí me pongo a leer la Biblia, a orar, a buscar a Dios. ¿Y saben qué hice? ¿Qué hice? Yo lo regañé. ¿Estaba haciendo bien o estaba haciendo mal? Le dije: a ti no te pagan por orar, no te pagan por leer la Biblia, te pagan por trabajar. Llega a tu casa y en lugar de ver las novelas o el fútbol, ponte a leer la Biblia y a orar en tu casa. Pero cuando te pagan por trabajar, trabaja para que seas hallado fiel. Y Daniel era ese hombre fiel en su trabajo. Era ese hombre íntegro. Daniel era ese hombre honesto. Y no podían hallar nada contra él. Y entonces entra aquí la mala intención. El verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entran a otro nivel. Problemas terrenales como los que ellos le buscaban al principio, todos los enfrentamos, ¿verdad? En determinado momento. Hay pruebas, hay luchas. De repente alguno de ustedes me ha dicho: hermano, oren por mí porque en mi trabajo, pues me han levantado un chisme, me han levantado esto, o ahí tengo problemas en mi trabajo. ¿Alguien aquí ha enfrentado problemas en su trabajo con riesgo de que lo corran? Levánteme la mano, por favor. ¿Han enfrentado? ¿Nadie? ¿Nadie ha enfrentado un problema en su trabajo que pueda hasta perderlo? Pero han salido bien librados, gracias a Dios. Y me hablan, algunos me han hablado, me han dicho, o aquí nos han pedido oración. Alguien le está hablando al jefe mal de mí, o pasa esto en el trabajo y hay problemas, hay ¿cómo les llaman? Las grillas, las intrigas, ¿verdad? En el trabajo están a la orden del día. ¿Y qué es lo único que te va a sostener a ti? Que seas hallado fiel, que hayas propuesto en tu corazón no contaminarte y cumplir tu trabajo con honestidad y fidelidad, y el Señor te dará gracia y enfrentarás todo eso. Pero bueno, eso sabemos que es material, son problemas terrenales, vamos a decirle. Problemas familiares, una enfermedad. Pero aquí estos se meten a un terreno que no debían pisar. Hay de ellos porque se meten al nivel espiritual.
Y si en lo material, en lo humano, en lo terreno, Daniel les ganaba, ¿cuánto más en lo espiritual? Porque Daniel era un hombre creyente en un Dios vivo y poderoso. Los otros eran creyentes pero en ídolos muertos que no sirven de nada, que la gente con sus rezos les pide y les ruega y no responden ni para bien ni para mal, como dice la Biblia. Ni les tengas miedo porque ni te ayudan ni te perjudican. Tienen orejotas pero no oyen, tienen pies pero no caminan. Así son los ídolos, aunque ahora pomposamente les llaman santitos, pero no deja de ser un ídolo. No deja de ser un ídolo, y la gente le pide en la idolatría, en la ceguera de la idolatría, la gente le pide y le pide. Ahí llevan la de perder. Ahí llevan la de perder. Porque Daniel, el Dios de Daniel, es un Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero. Y van y le dicen al rey: ¿sabes qué, rey? Tú eres grande. Darío, pues así nos lo enseñan en la escuela. Así era su nombre, ¿sí o no? ¿Cómo nos dicen en los libros de historia el nombre de este rey? Darío el Grande. En los libros de historia, en la historia así es reconocido este rey, Darío el Grande. Y llegan aquellos: rey, tú eres grande. ¿Qué decimos grande? Demasiado grande. Tú eres sabio, lo empiezan a halagar. ¿Quién como tú, oh rey majestuoso, poderoso? Ve tu gloria, ve tu asiento de oro. No, lo empiezan a halagar. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que el otro simple mortal se lo cree. Los halagos envanecen a la persona. Por eso de las lisonjas, no hagas caso. No hagas caso porque te quieren hacer daño. Hay gente perversa que se acerca a los que están en autoridad para decirles: no, es que tú eres grande, tú eres el único, tú eres pues casi un semidios. Nadie como tú, no, tú eres bien inteligente, manito, no, eres sabio, conoces, nadie es como tú. Lo empiezan a halagar y el rey, en su ceguera, por no decir tontera, les hace caso. Rey Darío para siempre vive. ¿Es cierto eso? Pues no, el otro sabía que un día se tenía que morir. Todos, si alguien viniera y nos dijera: ay, tú vas a vivir para siempre porque eres bien buena gente, le creerían. Para empezar el halago está partiendo de una mentira. Para siempre vive. No es cierto, yo me voy a morir. De aquí a 100 años, pero me voy a morir. Usted no sé cuándo, pero parte de una mentira. Los halagos son mentiras disfrazadas. Las lisonjas son mentiras disfrazadas. Le están diciendo a alguien lo que no es. Y el rey cae. Oh rey, nosotros queremos que promulgues una ley, que cualquiera que en 30 días le haga alguna petición a un dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Dice el versículo así, el versículo 7. El 8, confirma el edicto, fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el rey Darío se la creyó. El rey Darío se la creyó y la firmó. Firmó el edicto, dice el verso 9, y la prohibición. Daniel tenía una costumbre sana. Daniel tenía una costumbre santa. Daniel tenía una costumbre. A veces dicen que las costumbres no son buenas. Cuando son santas son buenas, es obvio. Venir al templo es una... Dicen, yo no voy por costumbre. Bueno, que se nos haga una costumbre santa el venir al templo. Que se nos haga una costumbre santa, o sea, un hábito. Se dice que al hombre lo describen sus hábitos.
¿Y qué es un hábito? La manera en la que tú vives, cómo te conduces. Daniel tenía hábitos, tenía por costumbre, tenía costumbres, tenía hábitos, pero no los hacía al ahí se va, sino los hacía con un pleno convencimiento y fidelidad a Dios. ¿Cuál era el hábito de Daniel? 3 veces al día llegaba a su casa, su aposento, abría su ventana y oraba. Y todos lo podían ver. Más aún, todos lo habían visto. Por eso aquellos dijeron: ya que no podemos hallar ocasión contra Daniel conforme a lo humano, vamos a hallarlo conforme a su Dios. Vamos a hallar ocasión contra él acerca de su Dios. Daniel, conociendo esta prohibición, conociendo esta orden, dice el verso 10, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿La prohibición le impidió continuar con sus hábitos? ¿No? A veces nosotros caemos. Aunque les decía yo al principio, al hombre no lo controlan las circunstancias, sino lo controla su corazón. Donde el hombre tenga su tesoro, dijo Jesús, ahí estará su corazón. Si tu corazón no está en el pecado, ninguna circunstancia te va a obligar. Si tu corazón está lleno del temor de Dios, así enfrentes las circunstancias que enfrentes, dirás no. ¿Por qué? Porque en tu corazón está el temor de Dios y no el pecado. Hebreos 12 dice que no hemos resistido combatiendo hasta la sangre al pecado. No hemos resistido las circunstancias. Es que si no hago caso, el patrón me corre. Si no cumplo con esto, tu patrón te puede llegar y decirte una orden: ¿sabes qué? Vas a dar kilos de 800 gramos. ¿Qué harías? Si no le hago caso, me corre. ¿Te van a obligar? No. Es que ya encontrar trabajo no es fácil. Cuando hay temor de Dios en el corazón y sufres por causa de Dios y el temor de Dios en tu corazón, ten por seguro que Dios te dará gracia, pero luego no hay fe suficiente en la gracia de Dios. No hay fe suficiente. Daniel tuvo la fe suficiente para desafiar al todopoderoso rey Darío el Grande, porque sabía que alguien más poderoso que el rey Darío estaba con él. Sus 3 amigos enfrentaron un día el peligro de un horno ardiendo, porque fue dada la orden: cuando suene la música, ustedes se van a hincar y adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Y entre una multitud de miles de personas, 3 varones se quedan de pie. Y cuando son llevados ante el rey, le dicen ellos: nuestro Dios puede librarnos, y por eso no adoramos tu estatua. Y si no nos libra, de todos modos no vamos a adorar tu estatua. Eso es fe.
Eso es descansar en Dios. Qué bonito decir, Dios me va a librar, pero ¿y si no te libra? Dios me contesta, ¿y si no te contesta? Porque, bueno, aunque analizándolo bien, Dios siempre contesta, porque aún el no es una respuesta. A veces a lo que tú pides Dios responde con un sí, pero a veces a lo que tú pides Dios contesta con un no, y el no también es respuesta. Tu hijo te puede pedir un juguete y le vas a decir, toma, aquí está, pero si ve un alacrán te va a decir, quiero agarrarlo, y tú lo vas a dejar, le vas a decir que no, el no también es una respuesta. Aquellos varones que compartían la fe de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, compartían la fe de Daniel, porque ellos mismos también habían propuesto en su corazón no contaminarse. Nuestro Dios nos puede librar, y si no lo hace, de todos modos, Daniel sabía a lo que se exponía al abrir sus ventanas, hincarse y orar al Dios del cielo. Un foso de leones lo estaba esperando. Unos leones hambrientos lo estaban esperando. Leones que quizá ni lo dejaran caer al piso. Quizá en el aire saltarían para agarrarlo y empezar a destazarlo. Él lo sabía. Sabía que su amistad con el rey, su cercanía con el rey, su puesto de preeminencia o prominencia no lo iba a librar. Pero llega a su casa, abre su puerta, abre sus ventanas y se hinca para empezar a orar. Porque nada ni nadie debe mover nuestra fe en el Señor. Nada ni nadie debe de mover nuestros hábitos santos. ¿Cuántas veces, hermanos, lo hemos meditado? Hemos visto cuántas veces nos pasa algo y quién paga los platos rotos, a quién le echamos la culpa. A Dios. Aquí podríamos decir, Daniel está enfrentando esto como bien lo dijeron los otros. ¿Por causa de qué? De su Dios. Daniel está enfrentando esto por causa de su Dios. A veces tú enfrentas problemas por andar de chismoso, de peleonero, de conflictivo, y pierdes, te enojas y le echas la culpa a Dios y dejas de venir al templo, dejas de orar, dejas de ayunar, dejas de leer la Biblia, te encierras en tu cuarto y dejas de venir al templo y dejas de buscar a Dios. Y Dios que tiene la culpa de los problemas que muchas veces nosotros mismos nos buscamos. Aún en esos conflictos provocados por nosotros mismos, Dios es bueno, y si nos arrepentimos y le buscamos, Él nos ayuda. Dios nos ayuda y nos saca. Pero ahora Daniel enfrenta este conflicto por causa de su Dios. Sobre el cristiano, hermanos, cada día, aunque aquí no es muy marcado, pero las situaciones que el cristiano enfrenta en muchos aspectos en la vida hoy en día, hay conflictos por ser cristianos. En muchos empleos ya te preguntan de qué religión eres. Ya te preguntan de qué religión eres. Y si pones que eres cristiano, no te dan el empleo. Hay patrones que dicen, a mí no me importa de qué religión. Es más, hay patrones que hasta buscan empleados cristianos porque han tenido buenos empleados que son temerosos de Dios, dice, y trabajan bien. Como nos decía un día un director de asuntos religiosos de un gobierno del estado, dice, en este estado tenemos 40 presidentes municipales que son cristianos. Y cómo quisiéramos que todos los presidentes municipales de nuestro estado fueran cristianos, porque no roban, porque utilizan el dinero con integridad, porque no son borrachos, porque no son mujeriegos, dilapidadores en ellos mismos o en sus vicios, son honestos, trabajan con honestidad.
Obra que prometen la hacen y se ahorran, regresan el dinero. Quisiéramos, decía este hombre, que todos los presidentes municipales fueran cristianos. Pero hoy en día a muchos empleadores preguntan: ¿qué religión eres? ¿Pones cristiano? Daniel enfrenta esta situación por causa de su Dios. Y qué triste, hermanos, qué terrible es, qué doloroso es enfrentar situaciones cuando vienen en contra de nuestra fe, sabiendo que con una, vamos a llamarle así, que no sé si sea lo correcto, yo creo que no, pero con una ligera claudicación obtendríamos la paz y el descanso. Dejaríamos de ser molestados. Yo conozco un pastor que le habría dado a Daniel este consejo: no te compliques la vida, cierra tu ventana y asunto arreglado. O como diría otro pastor: te estás poniendo con Sansón a las patadas. ¿Para qué te complicas la vida? Que en tu trabajo te piden pantalón, póntelos. ¿Cuál es el problema? Dios sabe. Que en tu trabajo te piden que robes, pues tú roba. ¿Cuál es el problema? Que en tu trabajo te piden deshonestidad, tú sé deshonesto. ¿Cuál es el problema? Evítate problemas. No te vas a poner con el patrón, de ahí comes. No te vas a poner contra nadie porque tú llevas las de perder. Pues decía otro: tú no eres nadie. Por eso les decía yo, no sé si la expresión una ligera claudicación arreglaría el asunto. ¿Sería una ligera claudicación? No. Sería una claudicación completa y total. Sufrir por tu fe. Sufrir por lo que crees. Sufrir por el Evangelio, por la palabra. Una palabra tuya y cambian las cosas. Una actitud momentánea de claudicación, mira, y se arreglarían las cosas. Sufrir por el Evangelio, sufrir por la palabra. Pero muchas veces esa persecución viene de muchos hermanos, de gente que debe de tener la misma fe que tú y te hostiga. Pero porque es en relación a tu Dios, a tu fe, a tu palabra. Cuando va de por medio la fe, cuando va de por medio Dios, cuando va de por medio su palabra, hermanos, no debe de haber ningún pensamiento de claudicar. Y fíjate, aquí quiero expresarte algo. ¿Cuál es la diferencia entre los que acusan a Daniel y Daniel en cuanto a su creencia? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre de convicciones firmes y un fanático? Un loco, un dictador, un sátrapa. Porque ahora en aquel tiempo la palabra sátrapa era como presidente, como gobernador. Ahora la palabra sátrapa se dice para definir a alguien que impone su palabra, que mata porque dice: yo soy la ley y se hace aquí lo que yo quiero y mi palabra es la ley, diría el otro, y nadie tiene derecho a opinar. Yo mero soy el único. Ese es un sátrapa. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre creyente como Daniel y un sátrapa? Que el sátrapa está dispuesto a matar, pero el creyente, el de convicciones firmes, está dispuesto ¿a qué? A morir. El hombre de convicciones firmes no quiere matar a nadie, aunque no piense y no crea como él. El hombre de fe en Dios no quiere matar a nadie porque eres de otra religión, porque no piensas como yo. El que tiene temor de Dios no quiere perjudicar a nadie, por la simple razón de que no piensas como yo. Pero el sátrapa sí. ¿No piensas como yo? Pum, córtale la cabeza.
¿Me llevas la contra? Córtale la cabeza. Esa es la diferencia. Y aquí vemos claramente las dos cosas. A unos que están dispuestos ¿a qué? A matar. No les importa que Daniel sea un hombre limpio, íntegro, sin falta, sin falla, un hombre santo. No les importa. Lo que quieren es matarlo. Pero Daniel les quiere mostrar que en él está el Espíritu del Dios Santo, vivo y todopoderoso, y no quiere matar a nadie. Solo quiere mostrar que él es un hombre de fe y confianza en su Dios. Aquellos al verlo luego fueron y lo acusaron. Rey, Daniel ya hizo lo que tú prohibiste. Lo acusan, toman a Daniel, aunque el rey no quería, estuvo hasta la noche pensando: ¿cómo voy a librar a Daniel? Daniel es mi brazo derecho, Daniel me ayuda, Pero aquellos ya habían dispuesto en su corazón para matarlo, para destruirlo, sin saber que Dios estaba con él. El rey pensaba: ¿cómo? No, debe de haber una manera de que yo lo libre. Y los otros no. Tú firmaste, tú eres, violó tu ley. No, mátalo. Y finalmente, hermanos, Daniel es, el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjate, Darío, sin ser creyente, sin conocer al Dios vivo, pero lo había conocido en la persona de Daniel, el Dios a quien tú sirves, el Dios a quien tú sirves, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, dice, Él te libre. Un incrédulo dando palabra de fe, hermanos. Sí, ¿por qué? Por el testimonio de Daniel. Porque la fe de Daniel era visible al rey. Y entonces le dice: ojalá, yo no sé, pero cómo quisiera, Daniel, que tu Dios te libre. El Dios a quien tú continuamente sirves, te libre. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue arrojado. Daniel fue arrojado y es puesta una piedra sobre la puerta del foso. El rey la sella con su anillo. El rey se va a su palacio, se acostó sin cenar. No hubo música para que le alegrara el sueño y se le fue el sueño. Algo ocurrió allí, ¿verdad? En esa noche. El rey se levanta y fue apresuradamente, muy de mañana, al foso. ¿Aquel hombre tenía fe o no tenía fe? ¿El incrédulo tenía fe o no tenía fe, hermanos? Aquel incrédulo tenía más fe que muchos cristianos que yo conozco hoy en día. Aquel incrédulo tenía más fe que muchos hermanitos que yo conozco hoy en día, porque le corre y le grita: Daniel, Daniel. Aunque con voz triste, ¿verdad? Dice: siervo del Dios viviente. ¿Cómo no deja él de reconocer a Dios y sobre todo a Dios y a Daniel? Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Oye, lo que aquel hombre está expresando son palabras de un creyente. El Dios a quien tú sirves te libre. Eso solo lo va a decir un creyente. Siervo del Dios viviente. Aquel hombre sabía que el Dios de Dios es un Dios vivo. Bendito sea el Señor. Ay, hermanos, cómo la gente se burla de nosotros, pero cuando tiene un problema. El idólatra se ríe de nosotros, pero cuando tiene un problema: ay, pide en tu iglesia que oren por mí. Hay familia que tú tienes que no quiere nada de Dios, tiene sus ídolos, pero cuando se enferman, cuando tienen un problema, ahí te dice: ay, pide en tu iglesia, mamá, hija, hijo, sobrino, tío, pariente, pide en tu iglesia por mí, porque saben que nuestro Dios es Dios, bendito sea su nombre, porque saben que tenemos al único Dios vivo y verdadero.
Y Él está con su pueblo, está con los que le temen, está con aquellos que han propuesto no contaminarse y tengan que enfrentar al león, tengan que enfrentar a quien tengan que enfrentar. Mientras seamos siervos del Dios vivo, el mundo lo reconoce. Nuestro Dios es un Dios vivo, es el único Dios que vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Aquel hombre tenía infinidad de dioses. Infinidad de dioses han tenido los imperios. Pero sabe y reconoce y dice que el Dios de Daniel es el Dios viviente. Está reconociendo que sus dioses son muertos, pero el de Daniel es un Dios vivo. Es un Dios vivo. El Dios tuyo te ha podido librar de los leones. ¿Te ha podido librar? Ya el hecho de que esté ahí parado gritándole por un hoyito, él cree que sí. Y Daniel le responde: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Un milagro ocurrió ahí en esa situación. Un milagro. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Qué estamos enfrentando hoy en día? ¿Qué tribulación estás tú enfrentando? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que mientras en nuestro corazón haya un deseo ferviente de no contaminarnos y no fallarle a Dios, Dios es nuestra roca y nuestro ayudador. No nos extrañe, dice el apóstol, que nos venga tribulación o prueba o lucha alguna. El salmista lo dice en otras palabras. Muchas son, ¿qué cosa? Muchas, no dice pocas. El evangelio de la prosperidad falso que hoy andan por ahí muchos chismosos predicando, dice: se acaban tus problemas. El salmista dice: muchas. No os preocupéis, no te alarmes de que venga tribulación alguna, dice el apóstol. Muchas son, pero de todas ellas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera venir aquí a decirle al Señor: Señor, yo estoy enfrentando una aflicción y creo, sé, estoy convencido que así como cerraste la boca de los leones, tú puedes quitar esta aflicción y esta lucha, esta enfermedad, esta tribulación